A ver, ¿qué libro de la Biblia estamos estudiando? Romanos. ¿Y qué pasaje nos toca? 3. Pero hoy no lo vamos a ver, ¿vale? Gloria a Dios. Oye. Algo mejor. Oye, pues no vamos a ver hoy Romanos. Hoy, siempre que predico estamos tratando de la aplicación expositiva, que básicamente no lo que nosotros pensamos, sino lo que dice el texto, ¿no? Porque Dios inspiró esta palabra. Y nosotros basamos nuestras vidas en este libro. ¿Sí? Basamos nuestra vida entera en el libro que Dios inspiró. Y esto es lo que nos hace diferente una de las cosas, yo creo que diría la cosa que nos hace más diferente a todas las religiones, y aún a los que se catalogan como cristianos, tipo los testigos de Jehová o los mormones. Los mormones tienen un libro extra que se llama el libro Mormoni. Por ejemplo, aún la Iglesia Católica tienen la Biblia, pero tienen 7 libros extras, pero aún así para ellos dicen, no, sí, la Biblia es importante, pero la palabra del Papa es igual de importante, ¿no? Nosotros no. Nosotros lo que creemos firmemente es de que este libro es lo que nos dictamina, ¿no? Y a veces se discute. De hecho, cuando Pablo estaba con los pastores ancianos en Éfeso, no los encomendó a Pedro o al Papa. ¿Sabes a qué los encomendó? Al Espíritu y a la palabra. Ahí está, no necesitas más evidencia, ahí está. O sea, Dios encomendó, Pablo encomendó a sus ancianos de Éfeso, que eran a los pastores de Éfeso, a la palabra. Entonces nosotros nos debemos a la palabra de Dios, y por eso todo lo que queremos hacer es estudiar la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios nos está hablando. Entonces hoy voy a hacer un tema. Hoy es la aplicación temática. Temática significa que escogemos un tema, pero aún así basado en la escritura. Y yo no sé si alguna vez he predicado en la iglesia de un personaje de la Biblia. Hoy vamos a estudiar un personaje de la Biblia. ¿Por qué vamos a estudiar un personaje de la Biblia? Porque en Hebreos 13:7, mira lo que dice este versículo. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. O sea, la Biblia misma nos dice en Hebreos 13 que debemos de considerar la conducta de otros hermanos y imitemos su fe. Pablo mismo lo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, no es malo buscar a role models, ¿cómo se dice en español? Como a modelos a seguir, y imitemos su fe. No significa que son perfectos, pero sí significa que podemos aprender lo bueno y también distinguir que hay pecado en las vidas, ¿no? Entonces, uno de los personajes que más me encanta, que yo recibí esta enseñanza hace 8 años, pero no hace en 2017, hace 9 años, y transformó mi vida. La verdad que mi filosofía de ministerio, mi forma nomás viendo el ejemplo de este hombre. Este hombre, la mayoría de ustedes ni siquiera sabe quién es. Pero este hombre Dios lo usó para levantar a Pablo cuando nadie creía en Pablo. Dice la Biblia que todos le tenían miedo a Pablo cuando se convirtió, porque recuerden que él era como el ISIS, mataba a los cristianos, y ahora dice que se convirtió. Pues normal, nadie lo quería. Entonces hubo un hombre que agarró a Pablo y dijo, hey, él es hermano, y lo introdujo a la iglesia. Este mismo hombre, lo vamos a ver más adelante, cuando él estaba ya trabajando con Pablo no quería seguir trabajando con Juan Marcos, porque porque los había abandonado en un viaje misionero, y Pablo dijo, no vamos a llevar a Marcos, y Bernabé dijo, sí, no lo llevamos. Era un hombre de segundas oportunidades. Se estaba portando igual como él se portó con Pablo, ahora se estaba portando con Marcos. Y se dividieron. O sea, estuvo dispuesto, digamos que ya tenía el ministerio asegurado con Pablo, pero estuvo dispuesto a dejar a Pablo para fortalecer a Marcos. Entonces, si lo podemos poner en resumen, tal vez tú ni conoces a este hombre, porque la mayoría tal vez dice, ¿de quién está hablando? Este hombre, Dios lo usó 13 cartas de Pablo en la Biblia y el Evangelio de Marcos. Y yo creo que sin este hombre no hubiera existido esos 14 libros del Nuevo Testamento. La mayoría del Nuevo Testamento no existiría sin este hombre. ¿Cómo se llama? Bernabé. ¿Quién de aquí ha escuchado antes de Bernabé?
vamos a estudiar hoy Bernabé. ¿No se acuerdan cuando estaban niños de que se querían brincar la pared y no alcanzaban? ¿Qué hacían? Si tenías un amigo ahí, ¿qué hacían? Le ponía la mano, o él te ponía la mano y te subía. Bernabé es ese que se pone con la mano así. A ver, ¿quién es el mejor goleador del mundo? ¿Cristiano Ronaldo o Messi? Vale. Todos se acuerdan de Cristiano Ronaldo o Messi. Pero ¿quién? Muchas de veces dicen, ellos no pueden meter los goles si no les pasan. Y nadie se acuerda de eso. Nadie se acuerda de Bernabé. Todos nos acordamos de Pablo, ¿no? Pero sin los Bernabés no existen los Pablos. Y a veces, yo creo que en el día del juicio nos vamos a dar cuenta de muchos Bernabés que nadie se dio cuenta de ellos, pero en el reino de los cielos, lo que es vil y menospreciado aquí, Dios lo va a exaltar en el reino de los cielos. Así que vamos. Somos menospreciados. Somos Bernabé. Tanto así, ¿dónde está mi agua? Seremos exaltados. Tanto así que mi agua, mira cómo está. ¿Qué dice aquí? Be Barnabas. Sean Barnabas. Mi expectativa es de que podamos ver a Bernabé y que Dios nos ayude a ver cómo él refleja a Cristo y que nosotros le podamos imitar su fe. Vamos a ir pasaje por pasaje y vamos a analizar cómo era Bernabé. Vamos a Hechos 4, 36 al 37, si alguien lo puede leer en voz alta. Hechos 4. 36 al 37. Hechos 4, 36 al 34. Al 37. ¿Cualquier versión? ¿O prefiere alguna versión? Cualquier versión. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Dice, vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Ok, qué curioso. ¿A quién aquí le han puesto un sobrenombre cuando era niño? 36. A ver, ¿cuál era tu sobrenombre? Barrio sin fondo. Barry sin fondo. ¿Cómo te decían de mí? Hechos 4. A mí me decían Ronald por Ronald McDonald's. A mí me decían Elmo. No sabes dónde vives. A mí me decían como cantante en mi país. ¿Qué? ¿Cómo? Silvestre Dangond me decían. ¿Cómo? Colegas. Oigan, a mí me decían de todo. Me decían el cotonete del diablo. Cotonete del diablo. El micrófono de Dios. A mí me dicen Jackie. El Jackie, el Chucky. Vale, normalmente, ¿sí o no? Normalmente los sobrenombres son como para burlarse. De hecho, cuando a Juan y a Jacobo, ¿cómo les pusieron? ¿Los hijos del qué? Del trueno, porque eran caña. Señor, que manda fuego. Le llamaban los hijos del trueno. Pero Bernabé, no se llamaba Bernabé, ¿cómo se llamaba? José. Y le pusieron Bernabé. Porque ¿qué significa Bernabé según la traducción de Hijo de consolación. hijo de consolación o hijo de ánimo? Era un hombre lleno de ánimo. Era impresionante, o sea, se le conocía por animar a otros. Se le conocía por exhortar a otros. Se le conocía por consolar a otros. También otra versión dice hijo de consolación. Entonces, yo digo, cuando me muera, ¿cómo se me va a conocer? ¿Te has puesto a pensar? ¿Hijo de qué? Como Jorge el Julio. ¿Qué? Sí. O sea, usted me va a pensar, ¿será hijo de ánimo o hijo de queja? ¿No? El apasionado. Hijo de, o sea, ponte a pensar tú, ¿cómo crees que te llamarían si hoy te murieras? Y cómo quisieras, ¿no? No sé si conocen la historia del que creó ¿cómo se llama? La bomba, las dinamitas. ¿Sí saben que el que creó las bombas dinamitas, pues hizo rico, y de repente, después de años, leyó como en el periódico, este hombre ha matado a tanta gente con su invento, y se dio cuenta de que el legado que estaba dejando era de muerte. Yo no quiero ser conocido así. Fue un punto de inflexión donde decía, inventé esto, está matando a gente, yo quiero dejar un legado. Y él hizo algo que se llamaban los premios Nobel. Entonces él básicamente cambió nadie ya, o sea, ahorita cómo se le conoce a él, el Nobel es símbolo de paz. Sí. No es de la paz. En el mundo. En el mundo.
O sea, entonces quiere decir que Dios, hoy puede ser un momento de inflexión donde, tal vez si te mueres hoy te conocerían como hijo del trueno, pero puede que Dios use hoy para que cambie el rumbo y ya no te llamen hijo del trueno, sino hijo de consolación o lo que Dios quiere que te llamen, ¿no? Vale, entonces, vamos, ¿qué más vemos en ese pasaje? Que era hijo de ánimo y ¿qué más? ¿Qué más vemos en el versículo 37? Que era, y era un levita. Ok, era levita, eso era, o sea, era De la isla de una Chipre. característica de También que vendió todas sus Era cosas de para Chipre. entregarlo a los apóstoles. Eso, o sea, Bernabé no nomás era un animador, era generoso. Era generoso, ahorita algo que hablaba Shirley, ¿no? O sea, era un hombre que vendió, muchos estaban dando ofrendas porque se querían suplir, perdón, vendió un campo que poseía, o sea, vendió todo un terreno y trayendo el dinero lo depositó a los pies de los apóstoles. O sea, el hombre era generoso, era un hombre desprendido, era un hombre que buscaba el bien de los hermanos, un hombre de ánimo, pero no nomás de palabras, sino en hechos. Este hombre reflejaba a Cristo, porque Cristo es el generoso, ¿no? Que dio su vida por nosotros, y Bernabé lo imitó, no nomás siendo de ánimo, sino siendo generoso. Así que mi pregunta para ti es, ¿cómo estás reflejando a Bernabé en esa área? Vamos a leer Hechos 9, del 26 al 28, ¿vale? Hechos 9, del 26 al 28. De 26 al 28. Pero ese es el testimonio de... Lo leo. Sí. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino de Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego. Hasta 28, ya hablaba. Te pasaste. Sí, ya. Vale, entonces, gracias. Aquí que vemos a Bernabé haciendo. Bernabé tenía una buena reputación en la iglesia, ¿no? Le llamaban hijo de ánimo. Era generoso, o sea, la iglesia, hasta está escrito en el Nuevo Testamento, ¿no? No era cualquier hombre, era un líder de la iglesia. De hecho, cuando la iglesia de Antioquía se plantó, enviaron a alguien para ver qué estaba pasando. ¿Y a quién envió los apóstoles? A Bernabé, esto lo vemos. Entonces no era cualquier tipo este hombre, era un líder importante. Y este hombre, ¿sí o no? ¿Quién de aquí ha ganado como en su trabajo o en la escuela reputación como un hombre en su trabajo? ¿Quién ha tenido un momento donde, llegas a un momento donde dices, tengo una buena... Me pongo a pensar en Dani, ¿no? Dani tiene una cuenta de Instagram de muchos seguidores, de muchos, no sé cuántos. Millones. Entonces él se ha ganado una reputación de lo del cabello, ¿no? Él se ha ganado una reputación de lo del cabello, ¿no? Tal vez tú te has ganado en tu trabajo una reputación de que eres muy majo, muy diligente, etcétera, ¿no? O sea, Responsable. ¿a quién de aquí le gusta arriesgar su reputación de tanto que le ha costado? A nadie, o sea, son cosas que a veces dices, ay, no, si me meto por esa persona, puede que me afecte, mejor, ay, que el tiempo lo diga, ¿no? Pero ve a Bernabé, que no le importaba eso. O sea, no era egoísta, no era self-centered, no era centrado en sí mismo. Era buscando el bien de los demás y vio un hermano, pudo discernir que este hermano era creyente y arriesgó su propia reputación porque fue un riesgo, o sea, obviamente estaba lleno del espíritu y podía discernir, pero al mismo tiempo, imagínate que Pablo nos sale que no se convirtió, ¿no? Era un riesgo, pero Bernabé se tomó ese riesgo con Pablo y después lo vemos con Marcos. Era un hombre que tomaba riesgo por los demás, ¿sí? Y a veces nosotros, a mí me pasa que no queremos tomar riesgo por los demás porque los clasificamos
menos o que no vale la pena, ¿no? Pero Bernabé veía a los demás y buscaba el bien de ellos, aún a su propia expensa, ¿no? Porque o pensamos que ya en este tiempo no es prudente recomendar a nadie. O sea, lo que Bernabé hizo con Pablo fue que al llegar a pasar algo con Pablo, usted fue el que lo trajo. Sí. Entonces eso pasa hoy mucho. Él puso su Cara. dio la cara por él, ¿no? Que es lo que hace un líder, ¿no? O sea, eso es lo que hace, o sea, da su cara por los que está cuidando, ¿no? Y él lo reflejó en ese sentido. Entonces vemos a Bernabé haciendo eso. Ay, se me fue la idea que iba a decir de eso. Tratemos de no como interrumpir, Pero- es muy difícil. Pero Bernabé vio su potencial. Ok, rara vez queremos arriesgar nuestra reputación, pero Bernabé refleja a Jesús y al Espíritu Santo. A Jesús y al Espíritu Santo, porque aboga, o sea, él abogó. ¿Y quién es el que aboga por nosotros? El Espíritu Santo y Jesús. Entonces, también nosotros, ¿cómo abogamos por los demás? Y yo te quiero hacer esta pregunta como hermano, ¿no? ¿Estamos atacando a otros hermanos o estamos abogando por ellos? Cuando nosotros empezamos a criticarnos unos a otros, a hablar mal de alguien, no estamos abogando, estamos actuando como el enemigo, acusando. Pero cuando estamos abogando, y normalmente nuestra tendencia, mi tendencia pecaminosa es, sobre todo cuando no estoy lleno de su espíritu, mi tendencia es hablar mal de la gente, ¿no? No, y empiezas a hablar mal, ¿no? Y es como bocado suave, es bocado dulce, ¿no? O sea, pero al final es amargo, ¿no? Pero yo creo que ahí reflejamos al diablo, porque el diablo acusa. Pero cuando Dios nos está usando, estamos abogando por los demás, aun cuando no lo merecen. O aún no estamos tomando riesgos ahí. El Señor me está hablando. Pero que no podamos ser una iglesia donde seamos instrumentos del Espíritu Santo, abogando por otros, sobre todo los de la familia de la fe. Que no haya divisiones entre nosotros, ¿no? 4. Vamos a ver Hechos 11, del 22 al 26. Recuerden, ya hemos visto que Bernabé es un animador, un generoso, tomaba riesgos. ¿Lo puedo leer? ¿Sí? Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Miren lo que pasa, hasta el 26. Vale. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la gente durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. ¿Hasta ahí? Sí, hasta el 26. Hasta el 26. Sí. Vemos aquí vemos muchas cosas. ¿A quién envió? Ahorita lo mencioné. ¿A quién envió los apóstoles? A Bernabé. Era alguien digno de confianza. ¿Eres digno de confianza? ¿Otros hermanos pueden confiar en ti? Bernabé era digno de confianza. A veces por nuestras actitudes y por cómo hemos actuado, no somos fieles, no somos leales. A veces nuestra palabra es un sí y hacemos un no. Y como cristiano dice la Biblia que sea tu sí, sí, tu no, no. Entonces a veces Bernabé me lleva a pensar, este hombre era un animador generoso, pero era un hombre digno de confianza, que la iglesia de los apóstoles lo enviaron para ver, y era un hombre de discernimiento, era para ver si esta iglesia, que había sido empezada por judíos, pero eran gentiles, era como la primera iglesia, la segunda iglesia gentil. O sea, era un hombre que confiaba en el discernimiento de este hombre. Era como un embajador de los apóstoles. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más podemos ver en Bernabé en este pasaje? Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, firme en la fe. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Bernabé, fíjate cómo la característica en este pasaje, o sea, en todos son cosas buenas. Era lleno del Espíritu Santo y de fe. Dos cosas aquí. Yo lo podría conectar, porque cuando eres lleno de fe, eres lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se recibe por fe.
Era un hombre que se le conocía por ser lleno del Espíritu Santo. De hecho, esto me lleva a Hechos 6 cuando dijeron que iban a escoger a diáconos. Dice, escojamos a varones llenos del Espíritu. Si ahorita tuviéramos que escoger diáconos, y si vamos a escoger a gente llena del Espíritu, ¿crees que te escogerían a ti? Y estar lleno del Espíritu no significa hablar en lenguas, ¿eh? Porque hay gente que habla en lenguas y vive una vida. Ser lleno del Espíritu significa reflejar a Cristo, los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Sí. También podemos ver que gracias a Bernabé se pudo poner la afirmación del cristianismo. ¿Sí? O sea que no había sido ya, ahí se fundó el cristianismo. O sea que todavía estaban vivos algunas personas que para hoy en día el cristianismo, en sus ramas, en diferentes ramas, pueden llegar a ser idolatría. Pero ya el cristianismo se fundó ahí, con Bernabé y con Pablo. Quiere decir que solamente es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es más el cristianismo. O si queremos agregarle otra cosa, alguna otra persona, algún otro santo, alguna otra cosa. No, porque ya esos santos que hoy en día se pusieron como santos estaban vivos en ese tiempo. O sea que el cristianismo se funda cuando ellos están vivos. O sea que no están muertos, no estaban muertos. Sí. O sea que ya había el cristianismo ahí. O sea que la base del cristianismo solamente es eso: Padre, Hijo y Espíritu Santo, por testimonio de Pablo y de Bernabé. Claro, a Pedro se le dio para que fuese a la piedra, a la iglesia y tal, pero ellos llegan y miran esto y ellos dicen, ya, automáticamente se llama cristianismo, y ahí nace el cristianismo. O sea, el cristianismo nace en el Pentecostés. En el Pentecostés, cuando claro. Aquí fue que antes se les llamaban los del camino. Ajá. O se les llamaba diferentes nombres, y aquí por primera vez se llaman cristianos. Se constituye como cristiano. Sí, se les considera cristianos, fue como que el apodo que les dieron, pero fue algo importante porque era como que les reflejaban a Cristo, ¿no? Entonces, esto es algo importante lo que pasa aquí con Bernabé, porque lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, y luego que dice que cuando vio, que cuando los vio, se llenó de ¿qué? ¿De tristeza? ¿O de qué? Se regocijó. Fíjate cómo refleja eso a Dios, y ponte a pensar. La Biblia dice llorar con los que lloran y reír con los que gozar con los que se gozan. Un pastor una vez me decía, son muy buenos para llorar con los que se lloran. Es más fácil llorar con los que se lloran. Si o no, cuando alguien está pasando por aflicción, pues es fácil empatizar con esa persona. A veces no lo hacemos, pero es más fácil hacer eso. Pero cuando a alguien le va bien, ¿qué pasa? Nos ponemos celosos. Ah, mira, se compró un coche. Y nos entra la envidia. Y en vez de gozarnos con lo que la otra persona está pasando, nos entra, ay, ojalá. ¿Sí o no somos a veces así? Sí. La carne. Sí. Pero cuando estás lleno del Espíritu, te gozas con los que se gozan. Claro. Y Bernabé reflejaba a Cristo regocijándose con lo que estaba pasando. No le dio celos. Wow, mira lo que está pasando aquí. Y no nos involucraron a nosotros. Ay, o sea, Bernabé no tuvo nada que... él ya llegó y la iglesia ya estaba plantada y no la plantó. Él ya llegó y ya estaba. Pero se regocijó. Él amaba a la iglesia. Él venía representando a la iglesia de Jerusalén y se quedó ahí porque amaba a la iglesia. O sea, no, la iglesia, y aquí vemos, ¿no?, que parte del fruto del Espíritu Santo es amar la iglesia local, es amar el pueblo de Dios, ¿sí? No es opcional la iglesia. Para Dios la iglesia es su cuerpo. No es opcional de que me voy saltando de iglesia a iglesia y de cosa en cosa. Dios te ha puesto en una iglesia. Ama a tu familia. Ama el cuerpo de Cristo que Dios te ha puesto. La parte del cuerpo de Cristo que Dios te ha puesto. Claro, vemos que Dios tiene toda una iglesia en todo el mundo, pero te ha puesto en una iglesia donde nos cuidamos unos a otros, ¿sí? Porque, por ejemplo, en las familias, ¿no? En las familias, Dios me puso con unos papás y unos hermanos. Y no puedo decir, ay, no me gustan estos papás, me voy con los vecinos. No, tú y yo sabemos que nuestros papás, conocemos todos los defectos de nuestros papás, todos los defectos de nuestros hermanos, y quieras o no, aún así los amamos. Y si no, arrepiéntete, ¿no? Y perdónalos, ¿no? Porque han hecho cosas tal vez feas, los perdonas y todo. Pero
Así Dios diseñó. Te ha puesto una familia, no es para que te estés saltando y saltando. Y una exhortación de la iglesia es una familia, no es para que te estés saltando de iglesia en iglesia. Dios te ha puesto en una iglesia, en una familia donde te ha dado el deber de cuidarse unos a otros. Dice, cuídense unos a otros, ámense unos a otros, perdónense unos a otros. 59 veces, unos a otros. Porque es muy guay estar aquí, estar allá y no estar en ningún lado, porque no tengo responsabilidad de nada. Pero ¿cuándo crece una planta? Cuando se planta en un lugar y ahí se queda y agarra raíces y crece para arriba. Pero si la andas poniendo de lugar en lugar, o sea, termina por muriéndose. Perdona, Jorge, ¿puedo decir algo brevemente? Que es muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque ahora hay como un boom de ministerios para eclesiásticos con una visión de que en la iglesia somos todos y en nombre de la unidad andan llevando a la gente para arriba y para abajo y haciendo y yendo y viniendo, ¿no? Y tú dices, oye, bueno, tiene su lugar, ¿no? Quizás ir a algún sitio donde te van a equipar y todo, pero es muy peligroso caer en esto de lo que Jorge está diciendo, ¿no? Donde estoy aquí, estoy allá, sirvo en todos lados menos en mi iglesia, ¿no? No estoy en mi iglesia, no se me ve en mi iglesia no tengo tiempo para servir, no hablo con mis hermanos, no convivo con mis hermanos, no estoy con ellos, pero estoy en 1000 sitios a la vez, ¿no? Y eso creo que es muy peligroso, eso la verdad, porque es en la iglesia donde se te conoce, es en la iglesia donde se te disciplina, es en la iglesia donde se te enseña, es en la iglesia donde te calan y te ven donde están y te llaman la atención, ¿no? Y no solamente te quieren porque tienes un don, o porque tienes un carisma, o porque tienes algo que puede aportar al reino de Dios, sino que incluso a veces encontramos personas que están liderando situaciones, pero ¿a quién te has rendido una cuenta tú? ¿Quién te conoce a ti? ¿Vives una vida en santidad? No sé si me doy a entender, ¿no? Pero aunque de vez en cuando puedas ir a una conferencia, a un entrenamiento, nosotros vamos a iglesia, ¿verdad? Damos entrenamientos de evangelismo y eso. Pero otra cosa es estar saltando de un lado para otro, 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 y estás en todos lados y no estás en ningún lado. Y el que está en todos lados y no está en ningún lado, no está en ningún lado y no está comprometido con nadie, ¿no? Entonces, muy importante eso y que seamos sabios y de decir, oye, yo tengo una iglesia, tengo una familia y no voy a estar en todos los lugares haciendo todo. Y matizando, ¿qué no estamos diciendo? No estamos diciendo que, hombre, lo hemos dicho, hay que buscar amistad con otros hermanos. Yo tengo amistad con muchos cristianos, no estamos diciendo que no. Otro es, comprométete con la iglesia que Dios te ha puesto para cuidarse unos a otros, para amarse unos a otros. ¿Sí entienden el balance, no? Otra cosa que vemos en este pasaje es de que él exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor. O sea, era alguien que buscaba el bien y exhortaba, cuidaba. Oye, ¿cómo estás, Rodrigo? ¿Estás permaneciendo con Cristo? Que cuidaba a otro. El próximo mes vamos a estar anunciando, pero vamos a empezar una nueva dinámica de equipo, le vamos a llamar equipos Bernabé. Básicamente sí, entonces ahí lo vamos a explicar más y por eso estoy poniendo el fundamento de eso, ¿no? Pero una de las cosas que va a pasar en estos equipos Bernabé es de que nos exhortemos unos a otros, que es lo que dice la Biblia en Hebreos 3, cuídense unos a otros, no es para ser pesados. Esto, el que te esté mandando un mensaje, ¿cómo estás? Agradece que alguien te está molestando, preguntando de cómo estás, porque sabes que está buscando tu bien, porque sabe que unos a otros nos desanimamos constantemente. Ni me mandan mensajes. Ya, como dice Hebreo, ya debería ser maestro. Él tiene que estar mandando los mensajes. Tiene que estar mandando los mensajes, señor. Tomando leche. Poniendo los Ni niños. mi mamá ni mi papá. Hoy mi hija de 5 años me dijo, papá, hoy me voy a hacer mi sándwich. Muy bien. Uy, me encanta. Ya no te lo tengo que hacer. ¿Entiendes? Está hablando ese muchacho. Clamando por su padre. Ok. Y miren lo que miren cuál fue el fruto del trabajo de Bernabé. Dice, una gran multitud fue agregada al Señor. O sea, el fruto de estas personas que están entregadas al Señor y que reflejan a Cristo, Dios agrega a su pueblo. Muy bien, ya
Muy bien. Vamos a Hechos 13:13. Hechos 13:13. Gale. ¿Lo leo? Sí. Por favor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Ya? Pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje. Pero la No, pero era 13:13. Vale. Ese es 13. Vale. Entonces, vamos a Hechos 13, 1 al 3. Perdón. No, sí era el 13, pero vamos a leer el 1 al 3 y luego el 13. Con signo de interrogación. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Un ministrado estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Muy bien. ¿A quién escogió para la obra? A Bernabé. ¿A quién menciona primero? Muy bien. Se lo va a poner así. Y luego, Escoge el Espíritu Santo. y luego dice, Llamado el negro, dice. ¿Ese soy yo? y luego el versículo 7 dice, a la mitad del versículo 7 dice, este hizo venir ¿a quién? A Bernabé y a Saulo. ¿A quién primero? A Bernabé y a Saulo. ¿Ves cómo? Simeón dice aquí. ¿Qué? Simeón. Entonces ves, en todo siempre ves, en todo hasta este momento ves Bernabé y Saulo. De hecho, ves un énfasis en Bernabé y Saulo. Ojo, versículo 13. Sí. Pablo y sus compañeros. Ya, Bernabé ya no es mencionado aquí. O sea, Bernabé estaba dispuesto a hacer ese que baja las manos y ¡fua! El asistente del gol. Esto cambió mi mentalidad totalmente porque yo siempre quería ser el protagonista aún de la misión de Dios. El Pablo que planta iglesias, que hace esto, que hace el otro. Y sí o no, aquí, mira, mi hija está toda emocionada porque la siguiente semana le toca ser la prota. Y es una motivación que las maestras saben que a todos los niños quieren ser el protagonista. Pero aquí te voy a decir algo, solo hay un protagonista y su nombre es Jesucristo. Y Jesucristo nos muestra, siendo el protagonista de protagonistas, cómo actuar. Vamos a Filipenses 2. Porque este Bernabé simplemente está siguiendo el ejemplo de su maestro. Bernabé y su vida nos está llevando a apuntar al mejor y mayor Bernabé. Y mira, te lo voy a leer. Esto no lo voy a dejar que se lo lean ustedes. Dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay una comunión de espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo de un mismo sentir, conservando el amor, unidos en espíritu, dedicando un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. No busques tu propio interés. Yo fui a un viaje misionero a Irán en el 2006, hace 20 años. Y me acuerdo que nos dijeron al grupo un lema que no se me ha olvidado, que para mí es como lo que significa el amor: tu bien a mi costo. El amor en el mundo es: siento bonito, yo me caso con un hombre si yo quiero. Siento bonito, yo me hago un terian, ¿no? Siento bonito y yo hago lo que yo quiera. Claro, es amor. Eso no es amor. El amor es tu bien a mi costo. ¿Y sabes lo que
Pablo basa toda esta actitud de estimando a los demás como superiores a ti, porque nuestra naturaleza es considerar a los demás como inferiores a nosotros. Yo veo a los demás y siempre estoy buscando, ay, ¿cómo soy mejor que los demás? Pero eso es algo carnal, pero algo lleno del Espíritu es lo contrario. Y fíjate quién, siendo el protagonista, mira quién nos mostró el ejemplo. Haya pues en vosotros esta actitud, versículo 5, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no hay una posición más gloriosa, más bella, más eterna, más infinita, más perfecta que la de ser Dios. Él, siendo Dios y no necesitando de nada, no te necesitaba a ti. Ay, es que, como dicen, ay, es que Dios necesita a alguien, por eso se murió. Dios no necesita de nada, de nadie, no necesitaba ni Eva, no necesitaba a nadie. Dios, por amor, no considerando el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. No nomás se hizo hombre, sino se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte, la peor muerte posible, la muerte de cruz. Nació en un pesebre asqueroso, murió en una cruz asquerosa. Este es nuestro ejemplo. Wow. ¿Puedes repetir, Pastor Jorge, Filipenses? 2 del 1. ¿Me voy a repetir todo otra vez? 2 del 1 al 10. Él es el protagonista y Él nos mostró ser un Bernabé. Luego de la Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Hermanos, puede ser que en ese lugar les llamaron cristianos por primera vez porque siguieron el ejemplo de Bernabé. Esta es una especulación, y dijeron, wow, son cristianos. Siguieron el ejemplo de Cristo. Especulación total, pero ¿qué rollo con esto? Yo quiero ser un hombre que refleja esto. Todos repitan, tu bien a mi costo. 1, 2, 3. Tu bien a mi costo. No mi bien a tu costo, eso no. A ver, tu bien a mi costo. Listos. Vamos a como dice un buen predicador, ahí terminando. Eso que está flojando. Gloria a Dios. Tenía hambre, cierto, tenía hambre. Eso se siente mal, dice. Ahora, tú dices, yo quiero salir, tengo ganas de hacer esto. Pues mira, tenemos el ejemplo de Cristo. Y por su muerte y resurrección, ¿qué dice que Pablo era? Bernabé era un hombre, ¿qué? ¿Lleno de qué? Del Espíritu Santo. Esto no lo vas a hacer de tus fuerzas. Tu tendencia carnal es de ser el prota. Tu tendencia carnal es de poner a los demás abajo. Tu tendencia carnal no es abogar, criticar. Tu tendencia carnal es ser todo lo contrario, no generoso, sino rácana, como dicen aquí. Codo. Codo, como dicen en México. Así no Pesetero. Pesetero, como dicen en España. Pero eso es nuestra tendencia carnal. Y si queremos hacer nuestras fuerzas, es como el globo, como una vez. Les voy a decir esta historia. Mi esposa, bien hermosa, un día me quiso hacer mi fiesta sorpresa. Me levanté y luego ella compró unos globos y en la foto salían que los globos estaban inflados y volando. Entonces yo llegué al cuarto y todos los globos estaban abajo. Y ella decía, Jorge, es que no sé por qué no está flotando. Ay, qué pecado. Y le dije, pues, claro, los inflaste con helio. No, los inflaste. Pero mire, Mi mamá dice que en la casa reclama. fíjense, Con la ¿por mirada. por qué los globos no volaron? Pues no tenían helio. Por lo que estaba adentro. Tú intentas hacer volar esos de aire, pues vas a cansarte. Pero siempre va a caer Se pega. abajo. Si tú intentas ser como Bernabé, pero estás lleno de aire, esta prédica te va a emocionar 10 minutos y nomás alguien te va a acostar. Pero cuando nos llenamos del helio del Espíritu Santo, confiando en Jesús, cuando nos llenamos de su amor, ahora, mira mami, tu ilustración se le va a quedar todo. Aleluya. ¿Por qué Aleluya. ser llenos del Espíritu Santo?
Entonces, esto no es Su una... error nos va hasta a todos a todas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Olvídelo. Lo peor entonces es que lo grabé en la escuela en línea esta semana. Ay, padre. Sí, no dile Ay, nada. ay, 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 ay. Alabado sea tu nombre, Jesús. No me habías dicho, ¿verdad? Señor, revélate. Muy bien. Está delegado. Espíritu de Bernabé, ven. No te creas. Pero Ok. es tu buena intención. No, a ver, Jesucristo, comida no ahora, yo. importa, pero los inflaste. Ay, sí, qué ignorante esa muchacha. No, fue algo tan bonito. Entonces, mis hermanos, no seguimos a Bernabé por ser Bernabé majo, sino porque él reflejaba a Cristo. Sigamos al mejor y verdadero Bernabé, que es Cristo Jesús. Vamos ya viendo los últimos pasajes. Hechos 13 de 46 al 49. Hechos 13. 13 del 46 al 49. Y luego si alguien puede buscar Hechos 14 del 21 al 23. Ya va. 13, Sí, el primero. del Del 13. 46 al 49. Sí. Y Hechos 14, 21. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofrecemos a los gentiles, pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda la región. Muy bien. Entonces aquí vemos, igual es del 21 al 23, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, regresaron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a perseverar en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y después de designar ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Bernabé proclamó fiel y valentemente el evangelio, hizo discípulos, plantó iglesias y desarrolló líderes. Entonces no nomás vemos el ejemplo en carácter, sino también en la misión. Bernabé predicaba el evangelio con valentía, aunque había persecución. Bernabé hacía discípulos. Bernabé plantó iglesias. Entonces, algo también para imitar de Bernabé, no nomás lo que estamos hablando en carácter, sino esto también nos lleva al querer hacer lo que Jesús nos dijo de hacer, es hacer discípulos, a proclamar el evangelio, ¿sí? Entonces, estos equipos Bernabé que vamos a hablar en las próximas semanas, tienen con intencionalidad ser estos hombres y mujeres que reflejan a Cristo en carácter, pero también en la misión de Dios. Bernabé, vemos en el versículo 13, 50 al 52, que soportaba la persecución con gozo. Mira lo que dice. Pero, 13 del 50 al 52 dice: pero los judíos instagaron a las mujeres piadosas y de distinción y los principales de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. Ellos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se reunieron en Iconio. Los discípulos estaban continuamente llenos de gozo del Espíritu Santo. Los perseguían, los rechazaban, se sacudían los pies y seguían predicando. ¿Y sabes qué? Llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Los Bernabés, llenos del Espíritu Santo, no se dan por vencido porque los rechazaron, porque los criticaron, porque el hermano no te saludó, sino siguen perseverando en la fe hasta el fin. Bernabé daba segundas oportunidades. Me estoy yendo más rápido porque es larga pero ya estoy terminando. Vemos, voy a resumir, en Hechos 15, 36 al 40 pasó esta disensión donde Marcos se quería agregar. Marcos, recuerda que se nos reveló y se escapó del equipo misionero de Pablo y Bernabé. Y de repente Marcos quiso integrarse. Se lo voy a leer. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en cada una de las ciudades en que proclamamos la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar consigo a Juan, llamado Marcos, pero a Pablo no le parecía prudente llevar consigo al que los había abandonado en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Surgió tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno al otro, y Bernabé tomó a Marcos y se embarcó hacia Chipre.
Pero Pablo escogió a Silas y salió, encomendado por los hermanos y la gracia del Señor. Pablo era un hombre, Bernabé era un hombre de segundas oportunidades. ¿Sí o no? A veces nos ha pasado, no, este ya no falló ya. Pero Bernabé dijo, no, vamos a darle otra oportunidad. ¿A quién aquí le ha dado otra oportunidad a Jesús? Un montón. Bernabé estaba reflejando En cambio, Pablo sí era más radical con lo que hacía, lo que decía. La verdad es de que en la misión necesitamos a los Pablos y a los Bernabés. Pero Bernabé, la verdad que aquí refleja mucho, y mira, pero fíjense, Pablo dijo, no, pero fíjate. Siéndonos más como... Pablo escribiendo su última carta, ya la última de su vida, pasó tiempo, 2 Timoteo 4:11, mira lo que escribe. Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. Ay, ahora sí, Pablo. Pues Bernabé tuvo que pagar el precio. Pero Marcos se hizo útil para el ministerio. Pero costó la vida de un hombre, Bernabé, que creyó en él, que le dio una segunda oportunidad. Seamos Bernabés para esos Marcos. Ahora, no quiero terminar esto sin que veamos, porque todo lo bueno tiene algo malo. Y me encanta que en la Biblia nos muestra un defecto de Bernabé. ¿Lo quieren ver? Sí. Chismoso. Es que tenemos que saber lo bueno y lo malo. Sí, Porque sí. como se me dedicó Cotillos, dice. El cotilleo. Bernabé no era perfecto. Vemos en Gálatas 2, del 12 al 13. Vean lo que dice. Porque antes, Pablo está escribiendo, porque antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. O sea, Pedro comía con los gentiles. O sea, recuerden que en esos tiempos estaba si se podía comer carne de cerdo o no. Y entonces Pedro, pues claro, tuvo la misión y él sabía que se podía comer. Y él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron los judíos, empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los del grupo de la circuncisión. Y los demás judíos se unieron a él en su hipocresía. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé cayó en hipocresía, en debilidad, ¿no? Y me encanta, porque vemos el ejemplo de Bernabé, lleno del Espíritu Santo, pero también un hombre de carne y hueso, con pasiones semejantes a las tuyas y a las mías. Y en momentos de presión se dio y fue hipócrita. Que aún Pablo lo pone para que todos lo sepamos por toda la historia, ¿no? Pero eso me anima en vez de desanimar. Porque gracias a esto digo, entonces sí puedo. Queremos invitar a Bernabé en esto, ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de fe, santos, ser llenos de fe, defensores humildes y animadores que empoderen a otros. Queremos ser como Bernabé al reflejar a Cristo, haciéndonos menos para que otros lleguen a ser más. Queremos ser personas que encuentren a otros, los defiendan, toman riesgos por ellos y los lanzan al propósito de Dios. Y que seamos Bernabé para levantar muchos más Pablos, que llenen la tierra del conocimiento de la gloria de Cristo, por medio de hacer discípulos que hagan discípulos. Amén. Vamos a reflexionar y le voy a pedir que cierren los ojos. ¿En qué áreas Dios te habló que no estás reflejando a Cristo viendo a Bernabé? ¿O en qué áreas Dios te animó en que sí estás reflejando y que fortalezcas esto? Pero esto no lo tomes como una resolución en tus fuerzas de decir voy a cambiar, sino de decir, ok, reconozco mi flaqueza, lléname de tu espíritu y me resuelvo en la gracia de tu espíritu a imitar a mi hermano Bernabé, que ya está muerto, pero quiero imitar lo que está escrito de él. ¿Por qué no tomas ahí un tiempo orando?
alguien quiere confesar un pecado que tal vez no está reflejando a Cristo como Bernabé, yo quiero, perdóname Jesús, porque yo muchas veces, Señor, no he buscado el bien de otros y no he sacrificado, Señor. Perdóname Jesús, porque yo quiero ser más como tú, Señor. Y yo no ser el protagonista, sino buscar que otros sean levantados, Jesús. Queremos ser instrumento tuyo, Señor, para edificar a tu iglesia. Señor, queremos ver como con tus ojos. Señor, permítenos ver, Señor, cómo tú ves a nuestro hermano. Quiero ver, Señor, con tus ojos. Quiero ver cómo tú ves